¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de vuelta nuevamente porque tuvimos un problema técnico nuevamente, pero creo que ya estamos en vivo y estamos listos. Hoy es viernes, hoy nos toca platicar sobre The Room. Aquí está. Ustedes lo pueden ver claramente. Y nada más voy a checar ahorita que esté todo técnicamente funcionando. Esto es un desastre, pero ustedes saben que esto es parte del show, como quiere decir. Voy a tocar hoy el tema que es bien importante y que es sumamente interesante. Muchas veces no le damos esa perspectiva a lo que es el humor en los negocios. Pensamos que el humor es algo completamente, tiene que ser algo, pensamos que los negocios tienen que ser completamente serios, completamente cuadrados, completamente estructurados. Hay empresas que no hay ni siquiera un espacio pequeño para la broma o para... Tiene que ser espacios... Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la industria, con los tiempos, por supuesto. Hace algunos años, no más de 3 4 años, era impensable que fueras a la oficina sin traje, ¿no? Claro, hay sectores que son muy enfocados en lo que es... ahora sí estamos en vivo, ¿verdad? Bien, háganme pulgarcitos arriba a ver si se escucha bien. Bueno, hay sectores, ¿no? Los abogados, tú te imaginarías un abogado yendo aquí de camiseta, no funcionaría. Un director de finanzas o alguien, un banquero, por ejemplo, ¿no? La banca sigue yendo, pues, muy formalitos ellos y perfumaditos y bañaditos y peinaditos a la oficina. Depende de muchas cosas, pero ciertamente no hay espacio muchas veces para lo que es el humor. Y creo que es muy, muy importante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo y la forma en la que se está comportando el mundo hoy en día y lo difícil que son las cosas, ¿no? Como para qué ser completamente serios. Déjame ponértelo en perspectiva. El humor es un vehículo tan importante y tan relevante que es capaz de sacar de sus casillas a un presidente, al presidente de tu país para empezar, ¿no? Pero al presidente más poderoso del mundo. Y esto es una lección que podemos aprovechar justo de esta semana, justo lo que está sucediendo en vivo en este momento es lo que tenemos que aprender. ¿Sí? Si nosotros tenemos un mensaje sumamente fuerte, sumamente contundente, importante, podemos decirlo, podemos platicarlo, podemos comentarlo, pero si usas el humor como vehículo, entonces vas a llegar a dar en el clavo, a dar en donde quieres, a dar en el sitio en donde verdaderamente es importante y relevante comentar las cosas, ¿sí? Y esto es lo que quiero poner en perspectiva el día de hoy. Por fortuna esta plática la tenía atorada desde hace 2 o 3 semanas, pero llegó mi amigo Jimmy Kimmel y entonces metió en problemas al señor presidente. No voy a explicar las razones ni el por qué. Lo que quiero es el contexto de lo que estamos haciendo. El señor presidente de Estados Unidos se molestó tanto con el humor que tanto le dieron y le dieron y le dieron en su pasada administración y que le están tundiendo en esta administración, que lo que dijo es, se bastó. Se basta, perdón, basta. Vamos a terminar con esto y entonces vamos a cerrar la situación. Simplemente voy a cancelar todos los programas de humor que hablen de mí. Los que hablen de la oposición están muy bien, pero los que hablen de mí, eso está mal. Así es que, ¿qué hicieron? Bueno, pues le terminaron el contrato a Stephen Colbert. A Stephen Colbert, uno de los mejores comediantes de televisión actuales, y no le cancelaron el negocio, nada más le cancelaron el contrato para la siguiente temporada, después de tener veintitantas temporadas exitosísimas, siguiendo y haciéndolo sumamente bien, con su propio estilo, el legado de David Letterman. Pero lo que sucedió esta semana fue que cancelaron literalmente a Jimmy Kimmel por un buen o mal chiste. A mí no me pareció del todo inapropiado, porque fue contundente y directo, pero lo cancelaron. ¿Qué tan importante es el humor? Que desde la cabeza del gobierno llega una orden para cancelar un programa. Y no solo eso, sino que el señor dijo, voy por Jimmy Fallon y Seth Meyers. Los cuatro estaban en la mira del presidente. Y eso no es poca cosa. ¿Por qué? Porque un mensaje que se quiere hacer, una protesta, si se le pone el lenguaje del humor, llega más fuerte, es más contundente, es más fuerte, es más agresivo, es más fuerte. El único que se salva es mi amigo John Oliver, que como ustedes, y lo he dicho mil veces, bueno, pues mi podcast Azul Chiclamino se basa en una combinación entre John Oliver y Freakonomics. Esa es, pum, la combinación que hizo nacer hace 10 años
Azul Chiclamino. Así es que yo he estado metido en el mundo de, no del stand-up, por supuesto, no del humor, no soy especialista en el humor, pero todo lo que es Azul Chiclamino y todo lo que hago tiene ese toque sarcástico, humorístico, de tomar las cosas serias y presentarlas de una forma entretenida, divertida, con una risa simple y muchas veces con mi estilo de humor que es sumamente torpe, tonto y bobo, pero sumamente efectivo en muchas cosas. Por eso tiene tanto éxito Azul Chiclamino. Bien, pues lo que te quería decir es, si tú pones atención en lo que estás haciendo y en los negocios, ese mensaje de negocios lo puedes dirigir mucho más fuerte a través del humor. Si tú utilizas el humor como un vehículo para montar encima todo lo que son tus mensajes de negocio, vas a tener una expectativa distinta. No todo se puede decir con humor, pero sí, claro, es con ligereza. Y sí vas a perder muchos clientes, no muchos, algunos clientes por un chiste incómodo, un comentario torpe, así es la vida. Así es la vida y no eres monedita de oro. Pero lo que quiero decirte es justo eso. Así es que vamos a empezar con lo que estamos platicando y comentando. Déjame contarte que mi primer proyecto de negocios fuerte, grande, fue un outsourcing yo creo que fue en el año 1997, 98 más o menos. Yo llevaba en una compañía todos los proyectos pequeños, los clientes pequeñitos, esos insignificantes, bancos de segundo piso, aseguradoras pequeñas que apenas estaban naciendo y creciendo. Era desgastante, pero pues es el camino de un vendedor. No te van a dar el gran proyecto el primer día, pero sí que me lo dieron al segundo o tercer año. Cayó en mis manos un RFP de una compañía muy curiosa. Esta compañía era Citibank. Y en aquel entonces Citibank pues tenía 7, 8 sucursales en México, nada más. Y lo que hacían era, pues banco como muy elite, hasta que compraron un banco bastante grande, de bastante renombre, y de repente decidieron integrarlo. Y a la hora de integrarlo, se dieron cuenta de que había dos cosas que hacer. Bueno, muchas cosas que hacer, pero dos cosas importantes. Integrar el banco, ponerle procesos. Un banco de Monterrey que no funcionaba muy bien, que era pues, un banco sumamente improvisado, pero con muchas sucursales, como era la banca en aquel entonces en México, un poco precaria, sin procesos, sin el negocio. Y segundo, la parte técnica, tecnológica. Había que hacer una integración tecnológica. Y es como esa persona derrotada que ves en los maratones, ya que llega el último, el que va hasta el final, antes de la barredora, que ya está sufriendo, casi llegando a gatas, que dice, sí estaba Citibank, y decía en aquel entonces, al demonio, a la chingada, no puedo con esta parte técnica, hagan un outsourcing, que alguien más se encargue de esto. Y en mis manos cayó un RFP para desarrollarlo. Yo no tenía ni idea, no tenía la experiencia, por supuesto, y empecé a tambalear cuando llegó el RFP y se me empezó a complicar, para ser honesto. No tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, no tenía la trayectoria. Hasta que alguien, por supuesto, me ayudó enseñándome el camino, dirigiéndome, haz esto, sigue esto. Un coacheo verdaderamente importante y fascinante para que en 3, 4 meses lográramos ganar el proyecto. Un proyecto en 1997, 98 más o menos, de casi 12 millones de dólares. No es poca. Hoy en día es un dineral. Hubiera hecho el cálculo, fíjate, a tiempo presente. Pero fue magnífico. Déjame explicarte qué es el outsourcing. El outsourcing, y te lo voy a leer, es la subcontratación, es la práctica empresarial en la que una compañía delega procesos, tareas, servicios específicos a un proveedor externo especializado en lugar de realizarlo internamente. Básicamente el chiste es optimizar con la experiencia de alguien más todos los procesos en donde tú no eres necesariamente un experto. ¿Para qué? Para generar eficiencias, reducción de costos, mejoras en el servicio, etcétera. De eso se trata básicamente el outsourcing. Y como te decía, es cuando alguien definitivamente dice, ya no puedo con esto, basta, se acabó, renuncio, no entiendo de qué se trata la vida, hagan esto, a que alguien más lo haga por mí, que alguien más haga mi chamba por mí y yo le pago. Básicamente eso es lo que
lo que estamos haciendo. Pero no es algo extraño, ni curioso, ni enfocado a grandes negocios, ni proyectos de 11, 12, 20, 30 millones de dólares. Esto lo hacemos todos los días. El outsourcing lo hacemos todos los días, estarás de acuerdo, ¿no? Básicamente vas a un restaurante, ¿para qué? Para que te hagan el outsourcing de lo que deberías estar haciendo en tu cocina todos los días. Comprar comida, cocinarla y servirla. El restaurante es un outsourcing, básicamente de lo que hacemos una agencia de viajes que hace. Pues lo que tú deberías estar haciendo, ¿no? Reservar aviones, hoteles, fechas, todo. Eso es un outsourcing, básica y sencillamente. Incluso cuando una persona busca y necesita los placeres y las caricias de la noche, ¿qué hace? Pues hace un outsourcing. Le llama a alguien de ventas. No vayas a estar tú pensando que estaba hablando yo de la profesión más antigua del mundo. Pero básicamente hay muchas cosas. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que de verdad, decisión que toma, decisión que se equivoca y decisión que es un desastre y decisión que definitivamente no más no da una. Así es que este amigo debería estar tomando o debería estar desarrollando o contratando a alguien que sea un professional decision maker, ¿no? De vida y de profesional, porque en ningún momento da una decisión correcta. Lo hacemos todos los días. Cuando vamos a un sitio, ya hoy en día ya en automático, hacemos el outsourcing de la ruta que vamos a tomar en el coche, ¿no? O sea, ya ni sabes, ya sabes a dónde vas a casa de tu tía y lo que haces es prender el Waze y haces el outsourcing de lo que es el Waze. Mucha gente lo que hace es eh, que no tiene ni idea de cómo decorar su casa, entonces hace el outsourcing de la decoración. De eso se trata, básicamente. El outsourcing es un gran negocio hoy en día. Y es más, si tú no tienes chamba, lo que bien podrías hacer es enfocarte en ese outsourcing, en un outsourcing que todo mundo quiera. Nada más, lo único que tienes que hacer es tomar un hoja en blanco y ponerte a hacer una lista de los outsourcing. Ahí te va una lista que yo hice de cosas que verdaderamente yo pagaría por ellos, ¿eh? Resolución de problemas familiares durante la cena de Navidad. Oye, ahí está, ¿no? Los terrenos de la abuela, cómo se van a desarrollar, cómo se van a un outsourcing enseguida, oye, échame la mano y resuélveme esto. Un WhatsApp manager. Híjole, con tanto grupo, ¿quién es capaz de administrar un office manager para que te administre los WhatsApp? Un gerente de disculpas, por ejemplo, yo contrataría, ¿no? Con tantas metidas de patas que hago. Y pues en Netflix, ¿no? Ayer estuve media hora buscando qué ver en Netflix. Y bueno, pues finalmente encontré algo sumamente muy bueno, ¿eh? De Righteous Gemstones. Ojo, ahí pueden verlo. De eso se trata básicamente, de si tú vas a contar algo, contalo con humor, con picardía, con sarcasmo, algo divertido, ¿sí? El outsourcing en particular tiene muchas cosas que ofrecerte. ¿A dónde voy con todo esto? Y me dirás, oye Rodrigo, ¿de qué estás hablando? Bueno, en el mundo de los negocios nos dan talleres, cursos de finanzas para no financieros, un curso de ventas, un curso de atención a clientes, un curso de resolución de problemas. Pero hay cinco cosas que yo siempre recomiendo y son estas, las que tú tienes que desarrollar y que creo que son importantes. A materia personal deberías tenerlas porque las compañías empiezan, al menos ahorita con el punto 5, no, con el punto 1 evidentemente, empiezan a desarrollar estas habilidades soft, para para su personal de trabajo. Y estos son 5 cursos que tienes que tomar sí o sí si ya estás en un nivel gerencial, subdirección o dirección. ¿Ok? Si ya estás en dirección general, ya estás pasadito a la media y ya se te fue el tren. Pero es importante tomar estos cursos. Te los voy a decir para que los veas. 1, storytelling. Tienes que saber contar historias. Y en eso se basa todo lo que hago en mi vida. Únicamente hago storytelling. ¿Qué tan metido estoy o qué tan serio estoy? Bueno, tengo un libro de storytelling para negocios y estoy por sacar el segundo libro de storytelling para negocios. ¿Por qué? Porque contar historias en los negocios es lo más importante para entretener, para jalar la atención, para desarrollar. Es sumamente importante. Segundo, locución y canto. Tienes que poder saber colocar como la voz, proyectar la voz, cómo contar la voz, porque una voz débil, una voz titubeante, una voz tímida, la verdad es que resta muchísimo a la personalidad. Tercero, actuación. Tienes que poder actuar, cómo mirar a la cámara, cómo gesticular, actuar, cómo estar en el escenario, ya sea en un escenario grande o en una sala de juntas, pararte y presentarte como debe ser.
Es súper, súper importante. Cuarto, improvisación. La improvisación, siempre digo que tienes que tener un guión, pero improvisar es una habilidad que muchos directores deberían tener. Y cinco, stand-up. Lo que te quiero decir es que muchas veces somos sumamente fuertes en el mundo de las habilidades de los negocios. Negociación, finanzas, pero las habilidades blandas, comunicación artística, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque enamoras con tus habilidades artísticas. No es para todos, pero una embarradita de esto es sumamente interesante e importante. Y esto lo vas a ir viendo un poco a poco por lo que te voy a estar diciendo el día de hoy. Ok, ¿por qué es importante el humor entonces? Ya te lo platiqué. En primer lugar, el humor reduce tensiones, ¿no? Bueno, reduce tensiones a otras personas. A Trump le incrementa las tensiones, pero sobre todo genera empatía, genera cercanía. Si tú llegas con alguien y le platicas algo con una sonrisa, rompes una barrera que es durísima. Por eso los latinos tenemos unas habilidades sumamente superiores a, a los no latinos, porque tenemos esa habilidad de caer bien, de gustar, de esa frescura, esa calidez y ese humor que nos hace tan característicos. En negociaciones es sumamente importante, ¿no? Jugar, y eso hace que muchas de las barreras se aflojen, ¿no? Ayuda a que la otra persona baje las defensas y abre espacios de conexión. No lo digo yo, bueno, sí lo digo yo porque lo acabas de oír en mi voz, pero no lo digo yo, lo dice Harvard Business Review, ¿ok? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué cito a Harvard? Porque si bien no son expertos en el humor, sí lo son en otras habilidades. Y cuando Harvard dice algo es porque hay un estudio detrás que es importante. Harvard Business Review explica que el humor rompe barreras y genera confianza. ¿Me vas siguiendo? Entonces te voy contando todo lo que ha sucedido, la importancia del humor, la fuerza del humor, la capacidad que tiene el humor para romper unas barreras. Ya te expliqué con humor un poquito lo que fue mi primer proyecto, y después te explico que esto es importante porque te va a traer habilidades con tus clientes, con tus pares, con tus jefes. 360 grados vas a desarrollar habilidades importantes, ¿ok? Ahora, si yo te cuento, tú vas a escuchar este episodio y probablemente se lo vas a recomendar o le vas a contar a alguien sobre mi primer caso, le vas a contar a alguien sobre el outsourcing, vas a contar ciertas cosas. El humor genera recordación. ¿Por qué? Porque además del mensaje textual de las palabras que te estoy diciendo, de simplemente la información, esto trae un proceso hormonal. Y el proceso hormonal lo que ayuda es a fijar las cosas en el corazón, no se ve, en el corazón o en la mente. Es decir, la oxitocina y las serotoninas y todas las hormonas, incluso las hormonas negativas, no hay hormonas negativas ni positivas, pero me entiendes, todo lo que es la adrenalina ayuda a fijar recuerdos, que se les llaman traumas y hay que atenderlos en terapia. Si tú tienes un recuerdo o una información fijada con adrenalina, bueno, pues eso es a terapia directamente. Y pasa lo contrario con oxitocinas y serotoninas, con todas las hormonas positivas. Cuando te sientes bien, entonces refuerzas ese sentimiento positivo. Y te lo voy a poner en un ejemplo, cuando tienes un vendedor que te cae bien, lo llamas y le compras. Cuando tienes un vendedor que te cae mal, lo bloqueas y nunca lo recibes. ¿Te hace sentido? Es súper simple, es súper básico y es esto. Simplemente refuerza la recordación. El mensaje se codifica según indica la Universidad de Yale para crear una emoción positiva y eso permite que las negociaciones sean... Lo que quiero decir es, puedo decirte que el humor es lo que sea y puedo citar incluso a Polo Polo si quieres, pero lo importante es las grandes universidades del mundo estudian el humor en los negocios y ese es el mensaje que quiero que te quedes el día de hoy. Perfecto. Tercer punto, yo soy un director, yo soy un líder, yo soy un ejecutivo en una organización. Lo que puede suceder en este momento es que un chiste apropiado va a poder desarrollar un mejor liderazgo. Y lo voy a leer. Un líder con sentido del humor no es menos serio, sino más humano. Somos más humanos cuando contamos chistes, cuando somos empáticos, mostramos vulnerabilidad con un chiste propio, no a costa de otros, y genera respeto, confianza y motivación, indica Stanford.
Tres universidades, bueno, sí, tres universidades citan el humor como una habilidad importante en los negocios, en el liderazgo y a nivel ejecutivo. Voy a hacer una pausa dramática en este momento. ¿Entendiste? Ese es el humor. El humor es sumamente importante. En estos tiempos más, no se diga. Tienes dos opciones a la hora de entrar con tu equipo y empezar a hablar. Lo digo, no lo digo, lo voy a decir. Y puedes empezar a... No, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Puedes empezar a hablar sobre las guerras que están en Medio Oriente, o puedes empezar a platicar sobre algo que te pasó en la mañana y cómo te derramaste el café. Es tu opción y ese es un setting importante para arrancar una conversación con tu equipo, con un cliente, con lo que sea. Tú decides el tono en el que empiezas una junta, una plática, una conversación, un algo. Está en tus manos. Lo puedes hacer con una imagen dramática, como tengo yo varios amigos que, hijo, qué cosas que mandan por web y por internet y por chat. Justo estas imágenes que no quiero proyectar. O puedes mandar un meme. Así de simple. Lo importante es esto, mostrar vulnerabilidad con un chiste propio, no un chiste sobre los demás. No se vale decir el humor sobre el compañero, qué simpático está su copete, porque entonces ahí es ofensivo y más en estos tiempos. En los 80s y en los 90s podíamos hacerlo, hoy en día ya no. Muy bien, te voy a explicar, te voy a explicar, te voy a explicar tres cosas que son sumamente importantes en el mundo de los negocios. Hay una regla, hay varias reglas con las que se construyen los negocios y que son importantes. En primer lugar, son estructuras que ya están desarrolladas y realizadas. ¿Sí? Hay estudios muy, muy, muy importantes en donde, es más, un libro, tengo por aquí el libro, creo que no lo tengo, bueno, un libro que es magnífico y que se basa en muchas de las cosas perdón, estaba aquí nada más checando la parte técnica de LinkedIn. Y entonces, una de las reglas que es sumamente importante es la regla de tres. ¿De qué se trata la regla de tres? Bueno, pues tienes un patrón en donde haces un ejemplo principal, haces un segundo ejemplo donde refuerzas el patrón y tercero, la ruptura o el remate inesperado. Eso es una regla que si la dominas y la desarrollas hábilmente, entonces tienes un chiste que funciona muy bien. Esto lo hacen muchos en el stand-up. Lo que haces es un statement de este lado, un statement de este lado y después haces un reflejo con una regla que cambie la forma de pensar. Lo importante de esta regla es que funciona cuando son tres ejemplos. Cuando son dos ejemplos, no causa risa. Cuando son cuatro ejemplos, se desgasta el chiste. Entonces, lo importante es justo eso, la regla de tres. ¿De qué te estoy hablando? Que en las mejores decisiones en los negocios puede ser, por ejemplo, trabajar duro, levantarte todas las mañanas, todos los días y trabajar duro para tener una exitosa carrera. Lo segundo es ser un experto resolviendo problemas, tener una habilidad brutal para ejecutar y resolver los problemas. El tercer punto que es importante para tener una buena carrera en los negocios es saber cuándo y a quién contratarle un outsourcing. ¿Sí ves? Cuando tú esperas que te voy a dar un tercer ejemplo o un tercer consejo profesional, rematas con algo que es absurdo, con algo que es inesperado, con algo que la cabeza dice, no me lo esperaba. Y entonces esa es la forma de utilizar la regla de tres. Esta es la primera fórmula que utilizan y empieza a fijarte cómo usa o cómo empieza a trabajar los grandes estandoperos. Tú puedes irte a muchísimos que hay en Estados Unidos. En México o en español me gustaría mencionar a Sofía Niño de Rivera, que domina la regla de tres, y Escamilla. Son de los estandoperos que creo yo son los más exitosos y la regla de tres la dominan. Entonces, ahí está una de las reglas que es súper importante, ¿no?
Esto nos sucede mucho en las juntas de negocio, es o puedes entrar, o puedes salirte, o puedes cambiarte de área cuando alguien llega tarde a una junta, ¿no? Pum. Juegas con esa parte de la regla de tres. Vámonos al siguiente punto. Eh, el desvío. Es un poquito difícil o es un poquito complicado traducirlo, misdirection, pero es básicamente el desvío. Cuando yo estoy diciéndote que te llevo por un camino, un camino, un camino, un camino y de repente cambio el juego, cambio la percepción, es eso. Plantear la premisa con un desenlace lógico o rematar contradiciendo con una ironía o con un absurdo. Y te voy a explicar, por ejemplo, cuáles son las razones o las formas de tener una compañía exitosa. Hay muchas formas. Y esto es un ejemplo que vale la pena que lo empieces a apuntar, ¿no? Primero, ¿qué hizo Jeff Bezos? Crear una compañía con una visión magnífica desde la nada, pero proyectando la visión de cómo iban a ser los negocios a futuro, cómo iba a ser el comercio, incluso cuando las herramientas aún no estaban listas, puedes tú tener una visión y arrancar con una gran idea como Jeff Bezos. Puedes hacer otra cosa, ¿no? Puedes comprar un negocio desde pequeño y empezar a hacerlo y a crecerlo, como son muchos de los grandes ejecutivos y muchas veces lo que hizo Elon Musk y muchas cosas que en realidad pues él se metió a Tesla y empezó a desarrollar ciertas cosas. O el tercer caso de cómo hacer una gran fortuna es el caso de el príncipe Charles. Puedes esperar en el sofá que está afuera de casa de la habitación de tu mamá y esperarte 70 años a que pues, muera y te hereden toda una gran y brutal fortuna. Esas son las tres formas de poder desarrollarlo, ¿no? Eh, la otra opción es eso, ¿no? Lo que él debió haber hecho es un outsourcing, probablemente. Un outsourcing de estar sentado en el sillón. ¿Para qué te esperas si puedes estar 70 años pagándole a alguien a que esté haciendo tu chamba? Esa fue la chamba que estuvo haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Durante mi carrera, por ejemplo, puedo decirte que tuve jefes magníficos, jefes increíbles que me enseñaron todo, que me enseñaron sobre ventas, que me enseñaron cosas brillantes, magníficas, y gracias a ellos logré crecer. ¿De qué forma? Tomando nota y haciendo exactamente lo contrario, porque estas personas eran de verdad terribles en mucho de lo que hacían. Puedes, muchas cosas para tener un gran negocio, contratar un taller de PowerPoint y poder contratar alguien que te explique la forma en la que es la expresión oral hoy en día, o lo que puedes es dar un paso al siglo XXI y contratarme un taller de storytelling para evitar que caigas en tu negocio y que se muera y que se extinga lo que estás haciendo. La misdirection es justo eso, ¿no? Cuando crees que voy a hablar bien de PowerPoint, jamás lo haré y en este momento no me toca realizarlo. Así es que eso es lo que corresponde con misdirection, el segundo punto importante que corresponde. Tercer caso, el callback. Perdón, vámonos al cuarto caso porque creo que es más fácil entenderlo así. El contraste. Presenta dos opuestos, muestra la tensión o la ironía entre ellos y remata con un giro autocrítico o de revelación. Y entonces imagínate de qué se trata esto. Cuando tú quieres hacer un punto, colócalo en B, pero siempre pon A y haz que sean lo más distintos y lo más lejanos posible que puedas poder desarrollarlo. ¿Sí? Entonces tú quieres generar un punto en B, perdón, coloca un A, un contraste blanco y negro, sucio y limpio, brillante y oscuro. Haz los contrastes que sean necesarios, salado y dulce, los contrastes más profundos que sean necesarios y entonces vas a tener algo de humor y sobre todo vas a generar un punto que es importante. Y te voy a contar una historia. Cuando salimos de la carrera, cuando salí de la carrera de ingeniería, claro que todos mis amigos y toda la generación se dispersó. Cada quien fue por donde pudo, por ahí del 2000, por ahí del 95. Cada quien por donde pudo empezó a buscar chamba y trabajos y todos caímos en sitios completamente distintos y extraños. Y a los 6 meses regresamos a reunirnos y platicamos. Por supuesto, muchos con
con unos ingresos sumamente precarios. Así es que nos juntamos en una fonda a compartir los sagrados alimentos y sobre todo el arroz con huevito. Y platicamos cómo nos iban. Y nos dimos cuenta de que habían dos personalidades completamente distintas. Los amigos completamente técnicos, A, y los completamente negocios, B. Unos estaban justo en la parte técnica desarrollando software y equipos y construyendo esa parte y nosotros estábamos casi en ventas. En ventas se pagaba un poco mejor. En ventas te salías de esa parte de ecuaciones y de cosas que ya estabas harto en la carrera. Y esos fueron los dos contrastes que terminan. Mientras unos presumían justo todas sus certificaciones de Cisco, de Oracle, de SAP, yo, la verdad es que presumía y salí experto en otras cosas más difíciles, que era saber, por ejemplo, cuándo era correcto pedir un digestivo sin parecer así como naco en una en una comida de negocios. Habilidades verdaderamente importantes para la vida. Ellos sabían qué desarmador exactamente utilizar para cada uno de los equipos y yo sabía exactamente qué desarmador para desarmar cada uno de los clientes que yo iba teniendo en la vida. Esas son habilidades que con la vida te fueron moldeando para saber cómo son las negociaciones y los negocios hoy en día, ¿no? Ellos, por ejemplo, eran capaces de calcular cuánto tiempo se caía un sistema y yo era capaz de calcular pues casi las propinas así sin sacar calculadora. En aquel entonces ni habían calculadoras en los celulares, imagínate, había que tenerlo todo en la mente. Y básicamente eso es lo que aprendimos y la forma en la que nos vimos en esos contrastes. Cada quien escogió el camino que le correspondía. Yo fui muy feliz de no tener mis certificaciones de Oracle, de SAP y de Cisco y de conocerme todos y cada uno de los restaurantes. Es más, yo tenía clientes que básicamente para ellos era yo un outsourcing de tarjeta de crédito. Cuando ellos querían conocer un restaurante nuevo, pues me llamaban, oye, ¿me invitas a comer? ¿Vamos a comer? Claro que sí, vamos a comer. Y era muy divertido conocer todos y cada uno de los restaurantes que había, ¿no? ¿Y por qué me salté callback? Callback es el chiste recurrente. El chiste que poco a poco vas jalando y jalando y jalando durante toda una conversación, durante toda una plática, durante todo un proceso que estás armando y armando y armando. Si te fijas, el callback introduce la semilla del chiste y después regresas adelante al contexto y cierras la versión como un escalamiento precisamente de ese chiste y se va escalando, se va escalando, escalando, escalando. Mi callback fue precisamente el outsourcing. Todo tiene que ver con el outsourcing. Es un negocio tan ridículo y tan absurdo el outsourcing que eres capaz, cualquier persona somos capaces de contratar a alguien para que haga nuestras responsabilidades, para que decida lo que nosotros tenemos que hacer, para que no me corran. Entonces voy a contratar a alguien, le voy a pagar a alguien que es más listo que yo y voy a supervisarlo a través de un outsourcing. Y eso es simplemente lo que hacemos. ¿Tú qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Tienes que hacer un outsourcing de storytelling. ¿Para qué? Para que alguien como yo, un experto, pueda ayudarte a generar las historias de negocio que tienes. Y esto es la forma más efectiva en la que vas a vender, hacer crecer tu negocio, poder desarrollar la estructura de tu negocio, ser más exitoso, más simpático, más empático, más divertido y más emocionante será tu negocio si me contratas un proyecto de outsourcing de storytelling. Ahí está. Hasta con anuncio salió esta masterclass. ¿Entiendes la importancia del stand-up, del humor, de la utilización de la sonrisa? Generas empatía, la gente va a estar... Te aseguro que este episodio va a ser uno de los más escuchados que voy a tener. ¿Por qué? Pues porque tiene algo de risa, algo de humor, algo de curiosidad, algo de sarcasmo, algo de interés, además de la información que estoy dando, que le estoy poniendo sobre el humor. Por eso Azul Chiclamino funciona. Por eso Azul Chiclamino la gente es súper fan, regresa y si no lo has escuchado, entonces tienes que ir a cualquier plataforma de podcast a escuchar Azul Chiclamino. Bien, vámonos sobre esta parte que es la recordación, simplemente. Tómale una foto a esto para que te acuerdes cuáles fueron las 4 lecciones del día de hoy. Primero,
vas a generar empatía, vas a desarrollar unos procesos mucho más importantes y fuertes en tu negocio si utilizas el humor en lugar de utilizar la fatalidad o la toxicidad que típicamente nos invade todos los días. Pásatela bien, diviértete, entretente, juega con las palabras, juega con la gente con la que estás, porque nadie quiere, todo el mundo va a preferir estar con alguien que tiene buen sentido del humor y con alguien que es tóxico y negativo. Entonces, para el stand-up, para negocios hay 4 reglas. La regla del 3, ya viste, 1, 2 y 3. ¡Pum! Siempre funciona en 3, no funciona en 2, no funciona en 4, funciona en 3. Segundo, el desvío, el misdirection. Cuando tú estás viendo para allá y de repente volteas y cambias la jugada por completo. Tercero, el callback, el chiste de regreso, el chiste recurrente que va y viene 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 y otra vez lo traes. Ese chiste cae porque dices, ya cállate, ya deja eso, por favor, ya me lo sé. Pero cuando te lo repiten muchas veces, causa risa. Y cuarto, el contraste. Cuando tú tienes 2 opciones y las haces completamente distintas, tan distintas, que tienen un contraste brutal, eso causa gracia, ¿sí? Porque lo llevas al ridículo y el otro lo llevas al extremo de la seriedad o del absurdo. Ahí está. Esas las sesiones. Pronto tendrás un libro, no creo. Un libro de stand-up para negocios, no lo creo, pero podría ser, ¿por qué no? Storytelling para negocios, este es el libro que tienes que comprar hoy en día, está en Amazon, cómpralo, te voy a explicar cómo se cuentan las historias. Y ya te lo dije, ¿no? Contrátame para hacer un outsourcing de storytelling. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, tenemos bastante gente en LinkedIn, lo cual implica que el humor jala personas y el humor está listo y disponible para cualquier cosa. Ahí está. Muchas gracias. Nos vemos. El próximo viernes no nos vemos. Nos vemos hasta la siguiente semana porque el próximo viernes descanso. Así es que nos vemos después. Pero escúchalo, comparte y sobre todo comenta. Dime qué opinas. Pues ahí está, ¿no?